guardapolvo blanco de millones de chicos argentinos está la fuerza, de arriba hacia abajo, de una ley. La ley que obligó a que los chicos vayan a la escuela y aprendan una historia, hablen una lengua, juren a una bandera, canten un himno. Desde su casa, desde su rancho, desde los toldos, atravesando el monte, la montaña, cruzando el río, a caballo, en bicicleta, cada uno fue a la escuela. Pero bajo ese guardapolvo blanco también se guardaron otras lenguas, banderas, himnos, otras historias. En muchos chicos, la nacionalidad tiene su antecedente en el silencio, en algo que debieron callar, en el aprendizaje de un idioma nuevo, en palabras distintas a las de su familia. Buen día, alumnos. Buen día, señor. En orden, pasen al salón. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, un marino genovés al servicio de la corona española, arribó al continente que sería llamado más tarde América. La llegada de los europeos marcó el inicio de la formación de las actuales sociedades americanas y por eso la fecha es recordada en todos los países del continente. A partir de los viajes de Colón comenzaron las exploraciones en la región y pronto empezó su conquista a través de la fuerza. Primero fueron las islas del Mar Caribe y unos años más tarde los españoles lograron vencer a dos grandes imperios, el de los aztecas en el actual territorio de México y el de los incas en Perú. Lo consiguieron aprovechando la sorpresa que generó su llegada, usando a su favor los conflictos entre los indígenas, en particular el resentimiento de los pueblos oprimidos por los aztecas y los incas, y en algunos lugares por un fenómeno inesperado. Los europeos trajeron enfermedades que causaron miles de bajas entre poblaciones que no tenían anticuerpos contra ellas. Con esas conquistas, los españoles obtuvieron mucho oro y dominaron a vastas poblaciones, a las que hicieron trabajar para ellos. Avanzaron buscando lo mismo hacia otros territorios americanos y así se internaron en lo que hoy es Argentina. En esas tierras existía una enorme diversidad de pueblos, como los pehuenches, tehuelches y onas en la Patagonia, los querandíes y pampas en la región pampeana, los guaraníes, chanatimbúes y guaycurúes en el litoral y el Chaco, los lules y tonocotés en la Mesopotamia santiagueña, los comechingones en las sierras cordobesas y los huarpes en Cuyo. En la zona que hoy es el noroeste argentino había mayor densidad de población. En la Puna habitaban los casabindos y los cochinotas, mientras que en las quebradas y las sierras que van desde Jujuy hasta La Rioja vivían los humahuacas, los tilcaras y los ocloyas en la parte norte y distintos grupos diaguitas del lado sur, entre ellos los calchaquíes, amaichas, hualfines, belenes y quilmes. Se trataba de sociedades que, desde fines del siglo XV, habían sufrido el dominio inca. Ser wichí es simple nada más, porque wichí significa gente, es persona, ¿no? Es persona, humana. Y se transmite de una manera sencilla, oral, de los abuelos a los nietos, siempre fue así, ¿no? El wichí creo que es esto, o sea, el padre educaba al hijo, ¿no? Y la madre a la hija. El wichí vive en el momento, ¿no? Como te dije, buscar ir al río y comer del día, ¿no? Vivir en el día, vivir en el momento, vivir en el presente. La conquista del territorio que hoy es argentino fue lenta y complicada para los españoles.
La primera expedición importante llegó en 1536 al Río de la Plata y fundó la ciudad de Buenos Aires, que debió abandonar unos años más tarde ante la presión de los querandíes. La misma expedición fundó Asunción, actual capital de Paraguay, y logró consolidar esa ciudad en medio de las tierras guaraníes. El noroeste de la actual Argentina, región a la que se llamó Tucumán, fue invadido a partir de 1543 por españoles que no habían obtenido lo que querían en la conquista del Perú, o que se habían tenido que ir de allí por enfrentamientos con otros españoles. Sus progresos en el Tucumán fueron lentos, porque encontraron una fuerte resistencia indígena y porque hubo conflictos entre los mismos españoles. Los conquistadores fueron apoyados por algunos grupos indígenas, a los que llamaron indios amigos. En general, los grupos nativos que anteriormente habían sido aliados de los incas colaboraron con los españoles y los ayudaron a combatir contra otras comunidades indígenas con las que ya venían luchando desde antes. Los españoles fundaron varias ciudades en el Tucumán, pero un levantamiento indígena en 1562 las destruyó todas, con excepción de Santiago del Estero, que fue sitiada. El levantamiento fue sofocado y en las décadas de 1570 y 1580 los españoles fundaron otras ciudades y consolidaron su poder sobre el litoral y el Tucumán. Sin embargo, allí la resistencia indígena se mantuvo durante mucho tiempo, en particular en los valles calchaquíes. La resistencia nativa en los valles calchaquíes fue muy prolongada, ya que durante 130 años se resistieron al avance de la conquista y la colonización española, ¿sí? Hubo 3 grandes periodos de resistencia y de rebelión. El primero fue liderado por el cacique Juan Calchaquí a finales del siglo XVI. Luego, en el siglo XVII, tenemos 2 procesos. Uno es una rebelión liderada por varios caciques, en las cuales el cacique Chalemín fue uno de los más importantes y se extendió entre 1630 y 1643. Y finalmente la rebelión liderada por un español, Pedro Borques. Con el fracaso de esta última rebelión fue que las autoridades españolas decidieron desnaturalizar a las poblaciones rebeldes. Desnaturalizar significa sacarlos de su natural, de su lugar de origen, y trasladarlos cerca de las ciudades de los españoles, donde podían controlarlos mejor y podían lograr que ellos trabajaran, ¿sí?, para las ciudades y para los pobladores. Entre las muchas desnaturalizaciones que hubo, la más tremenda fue la de los quilmes, justamente, ¿no? Los quilmes fueron desnaturalizados en 1664, después de un asedio a la ciudad que duró más de 3 meses. El proceso de traslado de los quilmes desde su pueblo natal en Tucumán hasta Buenos Aires fue muy penoso. En primer lugar, porque los repartieron por familias y esas familias fueron trasladadas a lugares muy distantes como Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba. Y el resto de la población la llevan primero a Córdoba y después la trasladan recién a Buenos Aires. Y llegan unas 750 personas aproximadamente. No me toja, tojaje no me toja, no me 12 de octubre, ¿caché? 12 de octubre, ¿no? Octubre. Nati tu chislaje, tohmak mes, escuela, octubre. Octubre. Es muy difícil de pertenecer a una cultura, una cultura minoritaria, ¿no? Es muy difícil eso. Es muy difícil ser wichí a ir a una ciudad. Es muy difícil ser wichí ir a un almacén. Es muy difícil ser wichí ir a un hospital. Suele toscani un toja un nata, aje un nata, witojo un nata. Yo nat toije inespe nat es inespe tohuchi nyoh tosamil na genue atana magwante hatsu mag inespe ante uchi nyoh tohahopi tosamil tohuchi inoku uchi nyoh na ta ihu nata uitolpe se ante
mato juego ante ma tochtilo nen pese, ¿no? Suele los nen ante uchivas, ¿no? Uchivas y pese suele ne hota ma isui laqahuna tuchi isui laqahuna tuchi elo ma uchi chuya uchi tachao ya samil to kita suele españoles, ¿no? A fines del siglo XVII, los españoles afianzaron su dominio sobre el Tucumán y la región del Río de la Plata. No controlaron, sin embargo, todos los territorios que hoy forman la Argentina. La amplia región del Chaco, el sur de las Pampas y toda la Patagonia estuvieron en poder de distintos grupos indígenas hasta mucho después del fin del dominio español en América. Esos pueblos tuvieron periodos de fuertes enfrentamientos con la sociedad hispano-criolla, pero también comerciaron mucho con ella y los contactos amistosos fueron frecuentes. También los indígenas experimentaron cambios a lo largo del tiempo. En el siglo XVII, grupos araucanos o mapuches, provenientes de lo que hoy es Chile, se instalaron del lado oriental de la cordillera de los Andes y fueron conquistando o mezclándose con grupos locales, dando lugar a nuevas etnias. En el territorio bajo dominio español se fue formando una nueva sociedad, la sociedad colonial, con los españoles y sus descendientes, los indígenas sometidos, los mestizos que surgieron de la mezcla entre ellos y otros grupos, como los esclavos de origen africano. El territorio se organizó administrativamente en dos gobernaciones, la del Tucumán y la del Río de la Plata, ambas dependientes del Virreinato del Perú. La sociedad colonial inicial es una sociedad de prebendas, de concesiones, de mercedes. La encomienda es una de ellas. Es el otorgamiento por parte de una autoridad a un conquistador, a un personaje destacado en la conquista de un número determinado de indios para que se haga cargo de su tributo, que puede ser en dinero, en especie, o sea, en bienes o en trabajo. La encomienda se hereda por una generación más, pero para que la encomienda sea heredable debe haber un heredero surgido del legítimo matrimonio. La ausencia de mujeres castellanas hace que numerosos conquistadores o numerosos tenedores de encomienda de esta merced se casen con mujeres mestizas de la primera generación, hijas de conquistadores con mujeres indígenas, a veces conocidas, a veces mujeres anónimas. Esto hace a que desde el vamos la sociedad colonial sea una sociedad mestiza. Los mestizos al principio son una novedad y son adoptados al interior de los hogares de los españoles. Con el tiempo el mestizaje se complejiza. Al interior del grupo mestizo también hay nichos y estratificaciones. Hay aquellos que pertenecen a los estratos superiores de la sociedad porque están vinculados a familias de prestigio, son hijos de hombres prestigiosos que los reconocen, de hogares, viven en hogares constituidos, pero hay otros que pertenecen a sectores más bajos de la sociedad y formarán parte del futuro artesanado, de los grupos de trabajadores urbanos y algunos pocos que la historiografía puede llegar a rastrear en algunos casos, son más asimilados tal vez a la sociedad de sus madres y conviven con los grupos indígenas en el mundo rural o en el mundo urbano.